Bien, ya estamos en vivo. Tengan todos los presentes muy buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida de parte del Grupo de Estudios Academia de Derecho Civil, esperando que todos estén muy bien en sus hogares y continuando con nuestro taller de Derecho de Sucesiones a cargo del doctor Vincenzo Barba. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión, cuyo tema versará acerca de la institución de herederos y legados. Sin antes poder mencionarles, ¿no? Y también hacer reconocimiento de todos nuestros seguidores de la hoja de vida, ¿no? O de una pequeña reseña acerca de la trayectoria académica de nuestro ponente en esta tarde. Bueno, el doctor Vincenzo Barba es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza. Asimismo, es autor de 5 monografías y más de 100 artículos, miembro pleno de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones, miembro ordinario de la SIS-DC, Sociedad Italiana de Estudiosos de Derecho Civil, y miembro del Instituto de Derecho Iberoamericano. Asimismo, desde el 2018 es decano de grado en Ciencias Empresariales y director y fundador de la revista Diritto delle Successioni e della Famiglia, miembro del Consejo Científico de la Revista Cubana de Derecho, miembro del Comité Científico de la Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, de la Revista Boliviana de Derecho y miembro del Comité Científico y Comité de Evaluación de muchas revistas italianas y extranjeras. Con ustedes le damos la bienvenida al doctor Vincenzo Barba. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros, hacer esta clase. Me hace mucha ilusión y estoy muy contento. Bien, doctor. Sin más que decir, puede dar inicio a su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La, la clase de hoy es una clase en la que vamos a hablar sobre los protagonistas del derecho de sucesiones. Y así, los protagonistas del derecho de sucesiones son esencialmente dos: el heredero y el legatario. A pesar de que hay otro protagonista en el derecho de sucesiones, más bien en la sucesión de una persona, porque otro rol, otro papel importante puede ser, por ejemplo, el papel del albacea. A pesar de esto, en la clase de hoy nos vamos a centrar esencialmente en los dos protagonistas principales, que son el heredero y el legatario. Yo, sin ambajes, haré principalmente hincapié y haré referencia a la regulación del derecho civil italiano y entonces a la institución de heredero y a la institución de legatario según el derecho civil italiano. A pesar de eso, quiero hacer unos ligeros matices sobre 2, 3 o 4 puntos en los que me parece que el derecho civil italiano tiene diferencias con respecto al derecho civil peruano, y entonces intentaré hacer una pequeña comparación para que ustedes puedan entender cuál es la diferencia entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano. Y obviamente tendré que hacer también una referencia al derecho civil español. A pesar de que el derecho civil peruano es un derecho civil que es muy parecido al italiano, no podemos olvidarnos que casi todos los países de Sudamérica han tenido una influencia muy importante en todos los derechos de Sudamérica. Ha tenido una influencia muy importante el derecho civil español, obviamente el derecho civil común, y ahí yo voy a hacer unas cuantas referencias. Dicho eso, vamos al grano.
Lo primero que tenemos que decir que ya esto para mí es una diferencia muy importante entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano, es la posibilidad de la institución de heredero. Me parece, puede que me equivoque, pero me parece, considerando el derecho civil peruano y en particular la regulación que se encuentra en los artículos 737 y 738, que en el derecho civil peruano el causante puede hacer una institución de heredero voluntario o una institución de legados, siempre y cuando no existen legitimarios. A pesar de que la próxima clase es específicamente dedicada a los legitimarios, o sea, a los herederos forzosos, creo que tenemos que hacer una pequeña referencia para explicar cuál es la diferencia entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano sobre la institución de heredero voluntario y la institución de legatario. Según el derecho peruano, como decía, la regulación se encuentra en el artículo 737 y 738. Es posible nombrar, instituir un heredero voluntario siempre y cuando no existan los herederos forzosos, porque si existieran herederos forzosos, la parte, el causante, el testador no podría instituir herederos voluntarios, no podría hacer una institución de heredero voluntario. En este sentido, el artículo 737 del Código Civil peruano establece que la institución de heredero forzoso, el artículo 737 del Código Civil peruano, bajo la denominación, el título institución de heredero voluntario, establece que el testador que no tenga herederos forzosos puede instituir uno o más herederos voluntarios y señalar la parte de la herencia que asigna cada uno. Si no la determina, sucederán en partes iguales. Y al artículo 738, el Código Civil peruano establece, bajo el título caudal disponible para los legatarios, que el testador puede instituir legatarios con la parte disponible si tiene herederos forzosos y no teniéndolos hasta con la totalidad de sus bienes y señalar lo que asigna cada uno de los legatarios. En este sentido, me parece que existe una importante diferencia entre el derecho civil peruano y el derecho civil italiano, porque en este sentido se podría decir que la libertad del testador de hacer una institución de heredero voluntario o una institución de legado está vinculada, relacionada con la ausencia de herederos forzosos. En cambio, esto no pasa en Italia, a pesar de que en Italia tenemos una regulación muy estricta en favor de los herederos forzosos, de los legitimarios. Siempre el testador tiene la libertad de hacer todas las instituciones que él quiere, todas las instituciones de herederos voluntarios que él quiere. Lo que pasa es que, y lo vamos a ver con mayor detalle en la clase de la próxima semana, que como decíamos será de viernes y no de sábado, eh, eh, lo que pasa es que si un causante instituye herederos voluntarios, a pesar de que tenga herederos forzosos y no instituye también los herederos forzosos, que por lo tanto no reciben en concepto de legítima lo que el legislador establece que a ellos corresponde, pueden actuar, pueden
pedir, pueden solicitar la reducción de las disposiciones testamentarias. Esto significa que las disposiciones testamentarias, a pesar de que hayan dejado de lado los herederos forzosos, no son nulas por sí mismos, sino simplemente sujeta a la acción por parte del heredero forzoso, que puede solicitar al juez que pronunciase una reducción de las disposiciones testamentarias. Esto es importante para decir que en derecho civil italiano el testador, el causante, puede instituir todos los herederos que quiere, los herederos voluntarios, y entonces no es necesario que no se exista herederos forzosos. O sea, la existencia de herederos forzosos de legitimarios no impide al legitimario de hacer una institución de heredero voluntario. Y obviamente lo mismo pasa por lo que corresponde al legados. Esto significa que en el derecho civil italiano el testador puede hacer todos los legados que quiere, si bien todos esos legados pueden reducir, pueden infringir, pueden realizar una lesión de los derechos que la ley establece que corresponden a los legitimarios. Ahora, dicho esto, esta me parece una diferencia muy importante entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano, porque es una diferencia, diría, desde un punto metodológico. Y diría también que esto implica también una diferencia en la concepción misma de la protección de los legitimarios. ¿Por qué? Porque el interés que está realmente protegido según el derecho civil italiano, me parece el interés que el legislador protege en favor de los legitimarios, es que ellos consiguen un valor, que ellos consiguen una cantidad de bienes correspondiente a la cuota de patrimonio que el ordenamiento establece que debe corresponder a cada uno de los legitimarios. Eso significa que el interés realmente protegido es el interés a conseguir un cierto valor. Y en este sentido, la legítima, según el derecho civil italiano, sería una pars valoris hereditatis. En cambio, según lo que me parece, en el derecho civil peruano el interés es muy diferente, porque el interés es garantizar a toda costa que los herederos forzosos sean herederos, y entonces el interés realmente protegido parece ser que los herederos forzosos sean sí o sí herederos. Sean sí o sí herederos, y eso significa que la legítima, según el derecho civil peruano, es una pars hereditatis, no una pars valoris hereditatis, sino una pars hereditatis. Dicho eso, tenemos que esa distinción, tenemos que distinguir entre los herederos y los legatarios. ¿Cómo podemos hacer una distinción? ¿Cómo podemos diferenciar cuando estamos delante de un heredero o delante de un legatario? Y en ese sentido, obviamente, cuando hablamos de herederos voluntarios, entonces herederos que son instituidos por ley, porque es cierto que si no hay una sucesión testamentaria, habrá una sucesión legítima, o sea, una sucesión según la ley, y entonces los herederos están establecidos por la ley. Obviamente, lo mismo tenemos que decir por los que concierne los legados, porque generalmente
según el derecho civil italiano, los herederos pueden ser nombrados por el causante a través de su testamento, a través de una disposición testamentaria. Tenemos que considerar que si bien las instituciones de legados es una institución que se hace en el testamento, existen, a pesar de que son hipótesis muy particulares y muy específicas, unos casos, serían 2 o 3, en los que la consideración de legatario es atribuida por la ley y entonces la fuente del legado no es el testamento, la voluntad de la parte, del causante, sino la ley misma. Por ejemplo, en este sentido, tenemos que considerar el derecho de habitación sobre la vivienda familiar que corresponde, según el derecho civil italiano, al cónyuge, al viudo o a la viuda. Esa atribución es una atribución que le corresponde como atribución a título particular y entonces como legado. Esto significa que el legado que tiene por objeto el derecho de habitación de la vivienda familiar que corresponde al viudo es un legado que encuentra su fuente en la ley. Esto significa que no sirve que es el testador, que no sirve que el testador instituya como legatario el viudo, porque sí o sí su legado le corresponde por ley. A pesar de esto, nos vamos a centrar en la diferencia entre la institución de heredero y la institución de legatario. Cuando la institución está hecha por el testador en su testamento. Y entonces tenemos que diferenciar, distinguir entre la institución de heredero y la institución de legado. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? En este sentido, me parece que la regulación italiana que se encuentra en el artículo 588 es la misma que se encuentra en el Código Civil peruano en el artículo 735, a pesar de que existen unas cuantas diferencias sobre las que me voy a centrar después de hacer esa introducción. El criterio para distinguir entre los herederos y los legatarios es sencillamente el mismo. Y se encuentra en el Código Civil italiano, lo repito, en el artículo 588, que tiene en este sentido un contenido muy parecido al del artículo 735 del Código Civil peruano. Y entonces la distinción se funda sobre la disposición testamentaria. Si se trata de una disposición testamentaria a título universal o si se trata de una institución testamentaria a título particular. La institución de heredero, se dice, es una institución a título universal y comprende la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia o una cuota parte de ellos. En cambio, la institución de legatario es a título particular y se limita a determinados bienes, salvo lo dispuesto en el artículo, en el apartado siguiente. En particular, se dice también que el error del testador en la denominación de uno u otro no modifica la naturaleza de la disposición.
Este es el contenido del primer apartado del artículo 588 del Código Civil italiano, que es muy parecido como es fácil individuar, evaluar, al artículo 735 del Código Civil. La institución de heredero. La institución de heredero es una institución a título universal. Eso significa que cuando el testador diga, a pesar de que lo nombre o no como heredero y entonces que use la exacta, correcta, cuando el testador atribuye a una persona la totalidad de sus bienes o una cuota de esos bienes, seguramente estamos delante de una institución de heredero. Obviamente, si hay una institución en la totalidad de los bienes, esa es muy sencilla. Instituyo como heredero universal, fulano, mengano, lo que sea. En este caso, fulano, mengano, lo que sea, es heredero universal. Esto significa, por lo tanto, que será el único heredero. En cambio, puede que el testador decida instituir herederos en una cuota de su patrimonio. Obviamente, para expresar la cuota, el testador puede tanto valerse de una fracción de aritmética, entonces la mitad, un tercio, un cuarto, un sexto, un onceavos, un doceavos, lo que sea, tanto como el porcentaje, a pesar de que en el 10% de la herencia, el 15%, el 20%, el 25%, a pesar de que no tiene ninguna relevancia sobre la regulación y sobre las reglas que se pueden aplicar, generalmente el testador usa la fracción de aritmética porque es más común, nada más que una cuestión de una cuestión de costumbre, nada más que eso. En este caso sería totalmente indiferente que el testador dijera instituyo mengano como heredero en la mitad de la herencia o instituyo mengano como heredero por el 50% de mi herencia, porque sería el mismo. Lo que es importante es que para que una disposición testamentaria atribuya la calidad de heredero, es necesario que el testador, a pesar de que utilice correctamente la palabra heredero o la expresión institución de heredero, atribuya a la persona la totalidad, la universalidad de su patrimonio hereditario o una cuota que puede expresar tanto a través de una fracción de aritmética como a través de un porcentaje. En cambio, la institución de legatario es una disposición a título particular y entonces eso significa que la institución de legatario es la disposición a título particular con la que el testador atribuye a la persona un bien determinado o unos bienes determinados.
Por lo tanto, en el caso del legado, se trata de una sucesión a título particular. Sucesión a título particular significa que nella istituzione del legatario, il legatario non il legatario non, no comprende la totalidad de los bienes, una cuota de los bienes, de derechos y obligaciones que constituye la herencia, sino solo y exclusivamente el bien que el textador haya expresamente indicado. Por ejemplo, dejo mi finca, dejo la finca que tengo en la ciudad de Roma a Mengano. Generalmente, a pesar de que el testador use correctamente la expresión legatario y entonces instituyo como legatario medio al cual dejo la finca que tengo en Roma, o simplemente sin usar la palabra correcta porque, como hemos dicho, no es relevante o indispensable. Para que se haga una interpretación correcta de la disposición testamentaria, lo que es importante que se trate de una institución, de una atribución de un bien determinado. Se tratará de un legado cuando el testador deja al legatario un bien determinado o un conjunto de bienes determinados. Eso significa que el legatario tendrá que suceder solo y exclusivamente en la relación jurídica relativa nella relazione giuridica relativa al bien o al conjunto de bienes determinados que constituyen el objeto de la disposición testamentaria a título particular. En este sentido, me parece entonces que la distinción entre institución de heredero y institución de legatario es muy sencilla, siempre y cuando tengamos una institución, una disposición testamentaria a título universal, o sea, una disposición testamentaria con la cual el testador deja a una persona la totalidad, la universalidad de sus bienes o una cuota de sus bienes sea expresada por una fracción de aritmética, sea expresada por un porcentaje, siempre tendremos una institución de heredero. En cambio, cuando el testador haga una institución a título particular y entonces atribuya a la persona un bien determinado o un conjunto de bienes determinados, esa disposición tendrá que considerarse como un legado y atribuye, por lo tanto, la calidad de legatario a su beneficiario. Muy bien. Esa distinción entonces es una distinción muy sencilla. Por una parte, por un lado tenemos el heredero, por el otro el legatario. Es una distinción muy importante porque el heredero sucede en la totalidad o en los bienes y derechos y obligaciones que constituye la herencia. En cambio, el legatario sucede exclusivamente en el bien determinado. Y también otra diferencia muy importante es que los herederos tienen que responder de las deudas hereditarias y de las cargas hereditarias. En cambio, el legatario no tiene que responder de las deudas y de la carga hereditaria. Ya hemos dicho en la clase de la semana pasada la diferencia que existe entre el derecho civil italiano y el derecho civil peruano sobre la responsabilidad de los herederos. La responsabilidad intra vires hereditatis o la responsabilidad ultra vires hereditatis.
La distinción, que es muy sencilla hasta ahora, se va a complicar un poco en el derecho civil italiano, pero un poco menos de cuánto no se complica, a mi parecer, según el derecho civil español. ¿Eso por qué? Porque en el derecho civil italiano tenemos una hipótesis un poco particular de institución de heredero que se llama con una expresión de derivación latina, institución ex recerta. O sea, institución de herederos en bienes determinados. Esta es la única cosa que tenemos en el derecho civil italiano. En cambio, y en ese sentido digo que el derecho civil español, a mi parecer, complica un poco más las cosas. Tiene no solo la institución de heredero ex recerta, o sea, la institución de heredero en un bien determinado, sino también el legado de parte alícuota. Vamos a ver de lo que se trata e intentamos hacer una pequeña explicación. Si bien hemos dicho que la diferencia entre la institución de heredero y la institución de legado es que generalmente la institución de heredero es una institución en la que el causante, el testador, atribuye a la persona la universalidad de sus bienes, de su herencia o una cuota de sus bienes, y en cambio en la institución de legado es una institución en la que el testador, el causante, atribuye al legatario bienes determinados. Tenemos una pequeña excepción. Según el derecho italiano, la pequeña excepción es relativa solo al segundo caso. Si es verdad que generalmente, y es muy importante el uso de ese adverbio, generalmente la atribución de un bien determinado se considera como una atribución, como una institución de legatario, puede que exista un caso en el que, a pesar de que el testador haga una institución de la persona en un bien determinado, no quiera que la persona sea legatario y entonces que sea considerado como sucesor a título particular, sino que quiere que sea un heredero. ¿Y cuándo pasa eso? Eso pasa en un caso muy específico que, como ya he dicho, se llama institución ex recerta y se encuentra en el segundo apartado del artículo 588 del Código Civil italiano. Según la norma que se encuentra en el apartado segundo del artículo 588 del Código Civil italiano, cuando el testador atribuya al beneficiario de la disposición testamentaria un bien determinado o un conjunto de bienes determinados, pero en su intención ese bien determinado o ese conjunto de bienes determinados constituyen una cuota de su patrimonio, esa disposición no se puede considerar una disposición a título particular, sino como una disposición a título universal que, por lo tanto, atribuye la califica de heredero. Hago un ejemplo para que pueda quedar un poco más sencillo. Supongamos que el causante tenga dos fincas y que el causante sepa que una finca vale un tercio de sus herencia y que la otra finca valga 2/3 de su herencia. En este caso, supongamos que el causante diga, dejo
mi finca de Roma a Mengano y mi finca de Barcelona a Mengano fulano. En este caso, a pesar de que al parecer se podría pensar que se trate de institución delegatario porque se trata de disposiciones de bienes determinados, tenemos que evaluar en el complejo, tenemos que considerar cuál ha sido la intención del testador. ¿Por qué? Si la intención del testador era de dejar esos bienes como si fueran parte de su patrimonio y como si cada uno expresara una cuota ideal de su patrimonio, a pesar de que tenemos una indicación de bienes determinados, esa disposición, porque esa es la voluntad del testador que los ha atribuido en este sentido, es la de considerarlos como herederos. Eso significa que fulano será heredero por un tercio y que Mengano será heredero por 2/3 de la herencia de la herencia. Esto significa que en la institución ex recerta nos encontramos delante de un caso muy particular porque el testador no indica expresamente la cuota en la que el beneficiario tiene que ser heredero, tiene que convertirse en heredero, sino indica un bien determinado. Esto significa que el jurista, el juez, el intérprete tiene que individuar a posteriori y entonces no es a priori como generalmente pasa en una institución de heredero en la que el testador indica la cuota con una fracción de aritmética o con un porcentaje en la que el beneficiario tiene que considerarse heredero. En este caso, una cuota en la que los beneficiarios de la disposición ex recerta, la cuota en la que el beneficiario de la institución ex recerta tiene que considerarse heredero, tiene que ser evaluada, tasada después de que se abra la sucesión. Y es una tarea que corresponde a los juristas, al juez, a los intérpretes en general, a las personas que tienen que dar una regulación a la herencia. ¿Y cómo se calcula en este caso la cuota en la que la persona se tiene que considerar como heredero y a pesar de que haya una sola indicación de un bien determinado? Tenemos que crear una relación entre el valor del bien determinado que el testador atribuyó a la persona para que fuera heredero y el valor de su patrimonio hereditario, de su herencia. Y entonces tenemos que tasar cuál es el valor, tenemos que tasar el valor del bien determinado, tenemos que tasar el valor general de la herencia y la relación entre el valor del bien determinado y el valor de la herencia en su conjunto nos va a decir cuál es la cuota en la que el beneficiario tiene que considerarse heredero. Hagamos unos ejemplos para que quede un poco más claro. Supongamos que el testador diga, dejo mi finca de Madrid, dejo mi finca de Madrid a fulano y ya está.
y supongamos que el heredero que el causante tenía no solo la finca de Madrid, sino también una finca en Roma y también una finca en Barcelona. Supongamos también que a pesar de que el testador haya dicho dejo a fulano la finca de Madrid, esa disposición a título, esa disposición testamentaria no tenemos que considerarla como una institución de legatario, sino como una institución de heredero, porque supongamos que el testador haya dejado aquel bien a fulano, al beneficiario, no porque aquel bien es un bien determinado, sino porque aquel bien representa por el testador una cuota del patrimonio y entonces el testador dejó aquel bien pensando que aquella atribución era la atribución de una cuota de su patrimonio. La cosa que tenemos que hacer es evaluar, tasar el valor de la finca y tasar, evaluar, determinar el valor del patrimonio en su conjunto. Pongamos, por ejemplo, que la finca de la que estamos hablando, o sea, la finca de Madrid, valga, por ejemplo, 20. Supongamos también que la finca de Roma valga 40 y que la finca de Barcelona valga también 40. Y entonces tenemos una finca que es la finca de Madrid, que vale 20, la finca de Barcelona que vale 40 y la finca de Roma que vale 40. Si el testador dijo, dejo a fulano la finca de Madrid, y supongamos que esa disposición no tiene que considerarse como una institución de legatario, sino como una institución de heredero, y en particular de heredero ex recerta, tenemos que determinar, establecer cuál es la cuota en la que el heredero, en la que el beneficiario de la disposición tiene que considerarse heredero. Hemos dicho que para determinar, para evaluar cuál es la cuota en la que el sujeto, el beneficiario, se considera heredero, tenemos que comparar, que relacionar por un lado el valor del bien determinado que es objeto de la disposición en favor del beneficiario y por otro el conjunto, el valor general del caudal hereditario. En este caso, que es muy sencillo, el caudal hereditario vale 100. Vale 100, vale 100, ¿por qué? Porque en el caudal tenemos que considerar la finca de Madrid que valía 20, la finca de Roma que vale 40 y la finca de Barcelona que vale 40. 40, 40 y 20 es 100. Entonces el valor general del caudal hereditario es 100. ¿Cuál es el valor de la atribución patrimonial en favor de Mengano como institución de heredero ex recerta? Es la finca de Madrid que vale 20. Eso significa entonces que fulano tiene que considerarse heredero en una cuota hereditaria que es de 20 centavos, o sea, 2 décimos, o sea, 2 décimos de la herencia. En este caso, como queda claro, lo espero que quede claro por este ejemplo, la
determinación del valor de la cuota hereditaria se hace a posteriori, una vez que se abre la sucesión, porque para establecer cuál es la cuota en la que el heredero en bien determinados tiene que considerarse heredero, tenemos que relacionar el valor del bien que constituye el objeto de la atribución de la institución ex recerta tenemos que compararlo con el valor general de todo el caudal hereditario. Entonces, en el derecho civil italiano se pueden dar tres clases, tres tipos diferentes. La institución de heredero expresa, o sea, la institución de heredero en la universalidad del patrimonio o en una cuota, sea esa cuota expresada por una fracción de aritmética o por un porcentaje. Segundo, la institución de legatario, y la institución de legatario es una institución en bienes determinados. Generalmente, cuando hay una institución en bienes determinados, se trata de una disposición a título particular, de una sucesión a título particular que atribuye al beneficiario la calidad de legatario, a no ser que el testador haya dejado aquel bien considerándolo como una parte de su patrimonio. En este caso, a pesar de que la disposición testamentaria que atribuye al beneficiario un bien determinado, esta disposición atribuye la calidad de heredero, porque se trataría de una institución de heredero ex recerta. Esto significa que se pueden dar solo y exclusivamente tres casos. El caso más sencillo, si hay una institución en una cuota determinada o en la universidad de bienes, no cabe duda de que se trata de una institución de heredero. En cambio, cuando hay una atribución de un bien determinado, a pesar de que generalmente se trata de una disposición, de una sucesión a título particular, puede que sea también una institución a título universal. Para establecer si se trate o no de una institución a título universal o particular, tenemos que hacer una interpretación de la voluntad del testador y una interpretación de la disposición testamentaria para evaluar si el testador quiso dejar al beneficiario aquel bien como un bien determinado y ya está, o si el testador quiso dejar aquel bien al beneficiario porque aquel bien representa una cuota de su patrimonio. Y en ese caso, si por ejemplo representa una cuota de su patrimonio, no estaríamos delante de una institución de legatario, sino delante de una institución de heredero ex recerta. Estas son las tres hipótesis. Tenemos que decir que el mismo pasa en el derecho civil español. En el artículo 768 del Código Civil Español se dice: el heredero instituido en una cosa cierta y determinado será considerado como legatario. Si solo consideramos esa disposición testamentaria, parece que cada vez que el testador deje un bien determinado, siempre el beneficiario tiene que considerarse como legatario. Pero, en cambio, tenemos que considerar dos otros artículos del Código Civil Español que completan la interpretación del sistema de derecho de sucesiones español. El artículo 668 y el artículo 675. El primero, el artículo 668, después de decir el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado, establece que en la dura, aunque el testador no haya usado materialmente la palabra heredero,
Si su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecho a título universal o de herencia. Y el artículo 675 del Código Civil establece que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda, se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador según el tenor del mismo testamento. Y entonces, si vamos a hacer una interpretación de todas esas normas en conjunto, parece claro que también en el derecho civil español, como en el derecho civil italiano, podemos tener una institución de heredero expresa, una institución de legado y una institución ex recerta. La circunstancia que exista la posibilidad de una institución ex recerta nos pone entonces un problema de interpretación, porque cada vez que el jurista, cada vez que nos enfrentamos a una disposición testamentaria con la que el causante atribuya a un beneficiario un bien determinado, tenemos que evaluar cuál ha sido la intención del testador y entonces tenemos que evaluar si el testador quiso dejar aquel bien como si fuera un bien determinado y ya está, o si la intención del testador era de atribuir al beneficiario la calidad de heredero porque aquel bien representa una cuota de su patrimonio. Esta es la situación italiana y entonces el problema podría ponerse, pero tenemos que solucionarlo a través de una interpretación del testamento en la que siempre se intente hacer prevalecer la voluntad real del testador. La situación es un poco más complicada en el derecho civil español. Es un poco más complicada porque en el derecho civil español existe otra figura también, que es la figura del legado de parte alíquota, o sea, una atribución, una sucesión a título particular en la que exactamente al opuesto de lo que pasa en la institución ex recerta, el testador quiere que el beneficiario sea un legatario, pero no indica un bien determinado en el que el legatario tiene que suceder, sino que indica una cuota, atribuye una cuota. La norma de la que se desprende en el Código Civil español que existe la figura del legato de parte alícuota es el artículo 655 y en particular el apartado tercero del artículo 655 del Código Civil, el que establece que los donatarios y los legatarios que no sean de parte alícuota, y entonces como que dice los legatarios que no sean de parte alícuota, al contrario, podemos considerar, podemos interpretar esta disposición de modo que de ella se desprenda que según el derecho civil español existe también el legado de parte alícuota. A mi parecer eso complica un poco la situación porque tendremos que diferenciar, porque cuando hay una institución, o sea, cuando el testador deja a un beneficiario una cuota de su patrimonio, no es cierto, como lo pasa en derecho civil italiano, que aquella disposición es una disposición a título universal que atribuye la calidad de heredero, sino puede que sea una disposición a título particular que atribuya la calidad de legatario, a pesar de que se trata de legatario de parte alícuota. Y una última precisación: por el derecho civil italiano, la figura del legatario, del heredero, perdón, siempre es necesaria. O sea, que sí o sí, delante de una herencia, un heredero tiene
tiene que haberse, tiene que tenerse un heredero. Esto significa que si el testador nada dice, los herederos serán determinados por la ley. Tenemos que considerar, por ejemplo, que una regulación un poco diferente existe en el derecho civil español, porque como se sabe, según el derecho civil español, bien puede darse una distribución de toda la herencia en legados. Y cuando se haya una distribución de toda la herencia en legados, tendremos una herencia sin herederos. En este caso, el artículo 891 del Código Civil Español establece que si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre los legatarios a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiera dispuesto otra cosa. Esto no puede pasar en el derecho civil italiano. ¿Por qué? Si en el derecho civil italiano el testador distribuye toda su herencia a través de legados, eso no impide que se determine un heredero según la ley, a pesar de que, como toda la herencia está repartida por legados, el heredero no tiene nada en qué suceder, pero como figura siempre es necesaria. Las últimas dos cosas que quiero aclarar. En el derecho civil italiano existe, y me parece que es muy similar a la que se encuentra en el derecho civil peruano, la hipótesis de la indignidad a suceder. La indignidad a suceder sería los casos en los que, sería el caso, el supuesto en el que la persona no tiene la capacidad para suceder, porque existen hechos muy graves por los que el derecho quita a la persona la facultad, la capacidad para suceder. En el derecho civil peruano, por ejemplo, la indignidad está regulada en el artículo 667 del Código Civil peruano. La indignidad existe también en el derecho civil italiano y las causales de la indignidad en el derecho civil italiano son casi las mismas que en el derecho civil peruano. Y entonces vamos a ver cuáles son las causales por las que la persona pierde la capacidad para suceder. Y eso significa que no puede ser un heredero a pesar de que sea un legitimario. Se trata de hechos muy graves, se trata de hechos muy complejos. Por ejemplo, los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometido contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o del cónyuge, o aún los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de sus ascendientes, descendientes o el cónyuge. Aún más, lo que hubieran denunciado calumniosamente al causante. Aún los que hubieran empleado dolo
o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo o para que revoque total o parcialmente el otorgado. Aún más, los que destruyan, oculten o falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Y diría que en ese sentido las causales de la indignidad que existen en el derecho civil italiano son las mismas que se encuentran en el derecho civil peruano. En cambio, en el derecho civil italiano existe una causal más, que es el caso en la relación entre los padres y los hijos, cuando los padres o uno de los padres pierde porque decade de la, de la responsabilidad como genitor de la patria potestad. En este caso se realiza una indignidad de los padres hacia sus hijos. Yo diría que en este sentido tenemos un derecho muy similar y entonces el heredero no puede, la persona que sea, a pesar de que pueda tener la calidad de herederos forzosos, de heredero forzoso, no tiene la capacidad para suceder en los casos en los supuestos de indignidad. En Italia, en cambio, no tenemos como que sí en derecho civil peruano y en el derecho civil español la desheredación. Eso significa que el testador no puede legítimamente desheredar a sus herederos forzosos. Eso significa que o existe una causa de indignidad y entonces el heredero forzoso no tiene la capacidad para suceder, o en cambio no existe la posibilidad de una desheredación de los legitimarios. Eso significa que en derecho civil italiano, cual que sea la razón, si el causante, si el testador desheredara uno de los herederos forzosos, esa disposición testamentaria podría ser impugnada por el desheredado, que podría solicitar al juez que pronunciara su ineficacia. Y el juez, en ese caso, pronunciaría su ineficacia. A mi parecer, esa es una falta del derecho civil italiano y yo soy partidario de la idea que también en derecho civil italiano tenemos que introducir la desheredación, porque es una herramienta fundamental del derecho civil y del derecho de sucesiones. Y si no existe la desheredación, puede que la relación entre los parientes y especialmente entre los parientes más cercanos podrían arruinarse y sobre todo, a mi parecer, la falta de una regulación de la desheredación en el derecho civil italiano impide que el derecho de sucesiones italiano sea acorde con el principio constitucional de solidaridad. Porque si es verdad que la regulación de los herederos forzosos tiene como su fundamento una concretación del principio de solidaridad, creo que también la desheredación tiene el mismo fundamento, ya que en tanto se puede justificar la atribución de heredero a los herederos forzosos en cuando exista aquel respeto
y sobre todo aquellas relaciones que están fundamentadas sobre la solidaridad constitucional. Cuando falte, creo que el testador tendría que tener una desheredación. Ese, a mi parecer, es un reto del derecho civil italiano, del derecho de sucesiones italianos, y yo, como partidario de esta hipótesis, sigo luchando para que se pueda introducir. Muchísimas gracias. Bien, doctor Vincenzo Barba, asimismo agradecerle a usted por parte del Grupo Estudiantil de la Academia de Derecho Civil. Bueno, aquí hemos podido observar aquí en los comentarios, también aquí el público le agradece por su tan clara explicación, doctor Vincenzo. Y Gracias. bueno, asimismo, doctor, desde aquí, desde la ciudad de Huacho, Perú, desde la ciudad de la capital de la hospitalidad, de parte de todo el grupo estudiantil Academia de Derecho Civil, reiteramos nuestros agradecimientos hacia su persona, doctor. Muchas gracias por tan clara y brillante exposición. Y doctor, asimismo, esperamos justamente contar con usted en nuestras siguientes sesiones que se van a llevar a cabo los días viernes. También es importante comunicar a nuestros seguidores que las próximas sesiones, tanto la tercera y cuarta sesión, serán realizadas el día viernes 2 de octubre y el día viernes 9 de octubre. El día viernes 2 de octubre tendremos la sesión acerca del tema legitimarios y el día viernes 9 de octubre nuestra sesión sobre el tema testamento y acto de última voluntad que estará a cargo de nuestro reconocido doctor Vincenzo Barba. Bien, doctor, lo esperamos nuevamente en las siguientes sesiones. Que tenga buenas noches allá en Italia y a todos nuestros seguidores que tengan buena tarde y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los seguidores y hasta el viernes. Hasta el viernes, doctor.